Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Voces por la Biodiversidad, el espacio creado por el Museo de las Aves de México para poder compartir con ustedes todo lo relativo a la riqueza natural y la forma en que ésta también es estudiada y cómo nosotros podemos conservarla. Estamos transmitiendo desde el jardín del Museo de las Aves de México, ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con unos agradables 30 grados centígrados. Así que nos venimos al jardín para poder compartir con ustedes hoy una interesante charla. Quien nos acompaña el día de hoy es el doctor Antonio Ríos. Él es ingeniero forestal de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es maestro en investigación. Él está a cargo ahorita del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Coahuila y hoy día nos acompaña. Así que este día va a ser una charla muy interesante porque vamos a conocer aspectos muy importantes sobre la investigación en la biodiversidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Samuel. Pues muchas gracias a todos. Nada más hacer una aclaración. Estoy coordinando uno de los doctorados del centro, pero no estoy a cargo del centro como tal. ¿no? Ok, sí, bueno, es coordinador de uno de los doctorados que atendemos ahí en el centro, en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tenemos 4 posgrados, tenemos 2 doctorados y 2 maestrías, y yo estoy coordinando uno de estos doctorados, que es el doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Ah, muy bien. Bueno, pues ya después de esta atinada aclaración, el tema de hoy básicamente es la investigación científica en el estudio de la biodiversidad. Entonces, doctor, bueno, nos gustaría primero que nada, ¿nos podría platicar un poquito sobre este centro donde usted actualmente está laborando? Sí, claro, es como digamos, es el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un centro que ya tiene poquito más de 10 años desde su creación, pero realmente hace a lo mejor aproximadamente unos 5 años o por ahí que realmente ha estado pues con mayor empuje en cuanto a publicaciones, los programas de posgrado, etcétera. Y actualmente somos el centro de investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues más grande en cuanto al número de estudiantes. Tenemos más de 100 estudiantes de posgrado. Wow. Entonces, pues es algo importante de lo que hacemos en el centro, pero además de la formación de personal a través de estos programas de posgrado, pues también realizamos investigación científica, pero con este enfoque interdisciplinario. Y entonces estamos profesionistas de distintas disciplinas. Tenemos sociólogos, psicólogos, biotecnólogos, por ejemplo, yo que soy ingeniero forestal, que también estoy ahí, químicos. Entonces es un equipo multidisciplinario que nos conjuntamos para tratar de contestar preguntas complejas, digamos. Ah, muy interesante. Oiga, doctor, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando, o que lo escuchamos hablar sobre la investigación, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que entender por investigación científica? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer una investigación, digamos, que se me ocurra hacer para descubrir, pues no sé cómo funciona algo, a hacer la investigación científica? Okay. Sí, pues mira, ahí se puede ver de la siguiente manera. Investigación, pues normalmente lo asociamos muchas veces a las series de detectives, o la investigación periodística, etc. Eso, aunque es investigación, hay algunos matices que hacer para diferenciarlo de la investigación científica o investigación académica que normalmente trabajamos. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos característicos de la investigación científica es que se busca generar conocimiento. O sea, en un sentido estricto, si lo pensamos de esta manera, por ejemplo, un mecánico, cuando recibe un coche, de alguna manera él hace una investigación para detectar cuál es la falla mecánica con la que se encuentra. Y él puede tener su propio método para
pues primero checa esto, si no arranca de esta manera, se mueve aquí, se hace acá y termina con un diagnóstico. O algo similar pasa con el diagnóstico, por ejemplo, de los médicos. Cuando llega un paciente, pues también hace una especie de investigación, pero puede mandar a hacer análisis clínicos, farmacológicos, hacer algunas pruebas, una prueba de esfuerzo, etcétera, para llegar también a un diagnóstico. Esto, aunque es investigación, se podría llamar como investigación, lo que la hace diferente de la investigación científica es porque no se genera nuevo conocimiento, sino que simplemente se llega a este diagnóstico. Y cuando hablamos de investigación científica, se trata de dar un pasito más allá y se busca que sea un proceso innovador y que genere un plus o que amplíe de alguna manera la frontera del conocimiento. Es que los resultados se publican y no se publican de la misma manera que se publica, por ejemplo, en investigación periodística, porque la investigación periodística, por ejemplo, mientras vaya con la línea editorial de la fuente y el editor en jefe o lo que sea del visto bueno, se publica. Acá el proceso de publicaciones en la investigación científica es más complicado y es más tardado porque se hace una publicación por pares. Esto quiere decir que cuando un investigador tiene un resultado que considera que es importante para que lo conozca la comunidad científica, lo envía a una revista. En esta revista, ese artículo lo envían a 2 o 3 especialistas del tema sobre el artículo que se está enviando. Y ellos hacen una revisión anónima e independiente, visto con lupa, de todo lo que está en ese artículo. Y son los que se deciden si se aprueba la publicación o no de este artículo. Entonces son procesos mucho más largos que pueden tardar a lo mejor alrededor de 6 o 18 meses, solo el tiempo de la revisión. Entonces imagínate si de por sí ya los tiempos de trabajo de campo en ecología son muy largos con respecto a otras áreas. A veces pues el trabajo de campo te lleva 1 o 2 años. El tiempo que analizas esa información, redactas el artículo, lo envías a una revista y luego esperas, vamos a ser optimistas, y en 6 meses te regresan el dictamen de la revisión por pares y te dicen, por ejemplo, que se rechaza y te hacen recomendaciones. Eso significa que tienes que hacer los ajustes, enviarlo a otra revista y esperar a lo mejor otros 6 o 18 meses. Entonces es un tiempo mucho más largo el que se lleva a cabo para poder publicar un artículo científico, pero está tan revisado que es lo que hace que el conocimiento vaya avanzando. Entonces, lo que se procura, porque claro, ningún sistema es perfecto y hay fallos, pero al menos es probable que si hay fallos en el sistema de revisión, tarde o temprano se detecten. Y entonces, a partir de ahí, empieza el conocimiento a construirse sobre un conocimiento previo, y es como va generándose el conocimiento y se va ampliando esta frontera del conocimiento. Que de aquí es donde tiene sentido, por ejemplo, esta frase que dicen: cuanto más sabes, eres más consciente de todo lo que ignoras. Yo hace muchos años no entendía muy bien el sentido de la frase, pero si lo visualizamos como una habitación oscura y una linterna, y entonces iluminas el piso, vamos a decir, o una pared, y vamos a tener un círculo que vamos a suponer en esta analogía que ese círculo es el conocimiento. Conforme te vas alejando, el círculo de luz va incrementando, pero también la circunferencia del círculo, que es el borde en donde está lo que sabemos y lo que no sabemos, también va creciendo. Entonces, así ya se entiende más esa frase de cuanto más sabes, más ignoras también. O sea, cada vez que abres o que contestas una pregunta, surgen nuevas preguntas y vas tirando. Y este sistema es lo que favorece este crecimiento de conocimiento. Entonces, esta es una diferencia importante entre este otro tipo de investigaciones, la que hace un médico para llegar a un diagnóstico, como decíamos antes, el mecánico para detectar cuál es la falla de un carro,
con la que hace un investigador científico es que se mueve en estos parámetros, digamos, con estas características. Ok, entonces, bueno, pues si entendemos ahora ya el concepto de investigación científica, pues básicamente es como una búsqueda incesante, obteniendo nuevas herramientas, ¿no? Cada vez que hay un nuevo conocimiento, pues nos permite, quizás también tecnológicamente hablando, alcanzar nuevas fronteras y eso nos abre nuevos paradigmas, ¿no? O sea, como abrir el panorama conforme avanzamos en la investigación, es lo que se busca en la investigación científica, ¿no? Y además de que esté pues revisada por más personas, ¿no? Para que no sea una verdad absoluta, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, las verdades absolutas en ciencia no existen. O sea, en ciencia es una de las cosas bonitas que es que no existe ni planteamientos irrefutables ni autoridades incuestionables. O sea, aquí todo tiene que demostrarse y siempre hay un grado de incertidumbre. Por eso es que se utiliza la estadística en ciencia, porque nos da un margen de error conocido. Entonces, bueno, esto que yo acabo de ver en este lugar, con estas condiciones, hay un 95, un 99% de probabilidades que así sea. Pero siempre está la puerta abierta a que esto pueda ser así. Entonces, los dogmas en ciencia, pues no funcionan. O sea, no hay esos planteamientos irrefutables. Siempre hay que estar demostrando lo que vamos diciendo. Y eso es lo bonito de la investigación, de la ciencia en general, ¿no? Exactamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, y antes de continuar, bueno, pues queremos nosotros pues recordarles que estamos transmitiendo desde el Museo de las Aves de México, en Saltillo, Coahuila. Este museo tiene pues ya más de este año cumple 33 años de existencia y surgió a raíz de la donación que hizo don Aldegundo Garza de León de su colección particular de aves disecadas. Así que, pues si tienen la oportunidad de visitarlo, sería padrísimo que lo conocieran. Son 5 salas y en cada una de ellas, bueno, ahorita no sé si oyeron, pero se oye al fondo un carpintero cheje y andan ahí por allá unos pericos. No sé si son pericos mexicanos o creo que sí. Bueno, perdón. Estamos en el Museo de las Aves, ¿no? Entonces, oiga, y doctor, en ese sentido de la investigación científica aplicada a la biodiversidad, ¿cómo nosotros, ahí van los pericos, ay, perdón, Sí. ¿qué debemos entender por biodiversidad? Sí, pues la biodiversidad se refiere a la diversidad de vida, la diversidad biológica, incluidos sus genes, todas las formas de vida, etc. Y aquí lo curioso, lo que a veces no tenemos en cuenta es que somos, además de que realmente nosotros somos parte de la biodiversidad, dependemos de la biodiversidad para vivir. O sea, a final de cuentas, nos vestimos con biodiversidad, nos curamos con biodiversidad, nos alimentamos de biodiversidad. Entonces, la biodiversidad no solamente somos parte de ella, sino que la necesitamos para todas nuestras actividades. Incluso se considera como un activo empresarial en ciertos ambientes, porque cada vez que escuchamos que se creó, por ejemplo, un nuevo robot en donde los investigadores se inspiraron en el movimiento de un escarabajo para hacer tal, o sea, ahí está funcionando la biodiversidad como inspiración creativa para el desarrollo tecnológico. Entonces es importante, somos biodiversidad y estamos rodeados de biodiversidad, además. Claro, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido la biodiversidad, pues no solamente, como dice el doctor, pues nos permite tener salud, alimentación, sino también para acercarnos, para tener un encuentro que nos puede permitir salud, y no solo salud, me refiero física, sino salud mental, ¿no? El poder, como hace ratito oyeron o vieron, bueno, no los vieron, más bien los escucharon, los pericos, las aves, son una forma donde podemos también relajar nuestra mente, Exacto. dejar un poco de estrés, que es pues ya una enfermedad, bueno, no, un padecimiento que tenemos muchas personas, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, de ahí viene la importancia de las áreas verdes urbanas. Y pues aquí yo creo que podemos platicar lo que estamos trabajando en conjunto, un proyecto de investigación precisamente para valorar las áreas verdes urbanas de la ciudad,
desde distintos ángulos, desde la calidad o el arbolado urbano, cómo se relaciona con la diversidad de aves, y esto a su vez qué sensación de bienestar le deja a los usuarios de esos parques urbanos, porque ahí está todo relacionado. De hecho, es parte del concepto de una sola salud, que no sé si hayas escuchado, pero donde está toda la salud humana, como la entendemos desde el punto de vista médico, la salud de los ecosistemas, la salud es una sola salud la que tenemos que cuidar todos estos aspectos para tenerlo, porque todo está relacionado a final de cuentas. Claro. Oiga, y bueno, antes de continuar, ¿de dónde le surgió a usted en particular el gusto por la biodiversidad? Porque ese es ingeniero forestal, y luego por decir, bueno, voy a dedicarme a la investigación, o sea, entender todo este proceso que ya nos explicó, o sea, que son dos cosas diferentes, el gusto por la biodiversidad como tal, y luego el decir, bueno, yo quiero entenderlo, comprenderlo y transformarlo para que la gente lo conozca. Sí, pues yo creo que en buena parte, como suele ocurrir siempre, los culpables son los padres, porque mi madre, aunque ella era administradora de empresas, pero mi padre siempre le gustó la parte del campo, la cuestión de veterinaria, la agronomía, y pues siempre tuvimos desde niños. Yo soy originario de Linares, Nuevo León, y ahí pues la familia tenía un terrenito en las afueras, y teníamos borregas, también tuvimos cabras, mis padres tuvieron un vivero. Entonces siempre estábamos de alguna manera ligados a esa parte. Nos íbamos pues casi todos los días ahí, caminábamos por el monte, nos íbamos al río, nos gustaba mucho acampar, entonces varias veces al año nos íbamos a la sierra a acampar con familia, amigos, etcétera. Entonces, digamos que yo creo que de ahí surge ese gusto por la naturaleza y por estar en la naturaleza. Y eso, de alguna manera, pues fue lo que nos llevó a salir por ese lado, porque, por ejemplo, somos solamente mi hermano y yo, y mi hermano es biólogo, yo soy ingeniero forestal. Una disculpa, hemos tenido algunos problemas técnicos con el internet, entonces nuestra disculpa, y agradecemos el que sigan conectados con nosotros aquí en el Museo de las Aves de México, que es uno de los museos a nivel mundial único que exhibe solamente aves de un solo país, en este caso México. Y bueno, estamos con el doctor Antonio Ríos, quien nos está platicando pues esta parte de la investigación científica y de cómo le surgió el interés. Así que, doctor. Gracias. Sí, te comentaba que honestamente nunca me visualicé como investigador o como científico, sino que me interesaba más bien a nivel de usuario, y siempre me llamó la atención la ciencia, pero no me veía como científico. Ya, por ejemplo, estando en la carrera, pues me interesaba la investigación científica, pero no tanto para hacerla yo, sino para yo poderla aplicar para resolver algunos problemas o algo. O sea, siempre estaba el interés de decir, bueno, pero esto que vamos a hacer está probado que funciona, tener como ese respaldo técnico. Y la verdad es que no fue, o sea, gradualmente, ahora que lo veo en retrospectiva, pues siempre estuvo ahí la investigación científica, pero no me di cuenta, porque es tan simple como que para titularme de la ingeniería, en aquel entonces, en mi carrera, la única forma de titulación era a través de tesis. Claro. Entonces, para titularme tuve que hacer una tesis, que a final de cuentas pues fue hacer una investigación, y ahí trabajamos con borregos cimarrón en Sonora. Ah, mira. Y pues a final de cuentas es la investigación, fue mi primer contacto con la investigación sin yo ser muy consciente del asunto. Y luego, buscando los posgrados, pues tenía dos opciones: irme a Texas A&M a hacer una maestría, o a España, a la Universidad de Castilla-La Mancha, a hacer un doctorado. Y finalmente apliqué una beca en el entonces CONACYT,
y obtuve una beca para hacer el doctorado en el extranjero. Ah, muy bien. Entonces pues, nos fuimos a España a hacer el doctorado y pues eso fue en el 2005, o sea, hace ya 20 años pasaditos. 20 años más o menos. Exactamente. Y pues llegué a un centro de investigación, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y desde entonces entré en el mundo de la investigación realmente sin darme mucha cuenta del asunto. Y ya desde entonces he estado en el mundo de la investigación, primero como doctorante, después a mi regreso del doctorado, junto con mi hermano Andrés, fundamos una asociación civil sin fines de lucro que se llama Biocórima. Continuamos pues muchos años, casi 10 años trabajando con esta asociación y finalmente por cosas de la vida, hace 3 años, 4 años por ahí, tuvimos que buscar otras fuentes de trabajo. Yo terminé ingresando aquí a la Universidad Autónoma de Coahuila. Para comentarles, esta charla que tenemos con el doctor Antonio Ríos nos abre la posibilidad de entender cosas dentro de una palabra que, bueno, al menos a mí me da un poquito de miedo, que es complejo. ¿Ok? Entonces, aprovechando esta... Una forma fácil de definir un sistema complejo puede ser que un sistema complejo es, o un problema complejo, es todo aquel en el que no puedes abordarlo desde una sola disciplina. Okay. Es una definición muy sencilla que puede ayudar a entender. Es casi imposible predecir los resultados que salen cuando movemos alguno de estos sistemas. Porque hay algunos autores, por ejemplo, que distinguen entre un sistema complicado y un sistema complejo. Ah, vaya. La meteorología, aunque sepamos que está compuesta por temperaturas, altas presiones, bajas presiones, humedad relativa, presión atmosférica, todos estos elementos, no podemos hacer predicciones muy acertadas. De hecho, por eso los pronósticos del tiempo son de un día para otro y aún así a veces cambia radicalmente. Es, digamos, un sistema complejo clásico, la meteorología. O sea, aunque conozcas todos los elementos y sepas cómo funciona la temperatura, cómo funciona la humedad relativa, cómo funciona la presión atmosférica, todos los elementos por separado, no puedes predecir si quitas poquito aquí exactamente qué es lo que va a pasar por esta complejidad. Entonces, eso es lo que lo hace complejo. Y el caso de la conservación de la biodiversidad es un sistema complejo porque no solo depende del factor biológico, está el factor social de los habitantes que están en el lugar o alrededor del lugar, de las políticas públicas, de los intereses que pueda haber, del sector productivo que esté involucrando. O sea, hay un montón de actores y de elementos que hay que tomar en cuenta para que eso se lleve a cabo. Y muchas veces en nuestras áreas realizamos investigaciones abordando problemas complejos, y aquí algo que está muy relacionado es la investigación interdisciplinaria. Y muchas veces no nos damos ni cuenta, pero cuando quieres resolver un problema de conservación y nos vemos obligados a que, además de conocer la biología de las especies involucradas o de factores ecológicos que estén afectándolo, necesitamos invitar a un sociólogo que nos ayude con esta parte, o invitar a un edafólogo que nos diga cómo está el suelo, a un geólogo para no sé qué, y ahí es cuando se empieza a construir este problema complejo y excede los límites de una sola disciplina y tenemos que hacer equipos multidisciplinarios. Justo eso es lo que iba a preguntar, porque bueno, ahorita estamos hablando ya hablaba de la multidisciplina, de la interdisciplina, ¿verdad? Y luego hay otra que es la transdisciplina, ¿no? Sí. Entonces, sí me gustaría que nos pudiera, así en breve, hacer la diferencia entre entre la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, ¿verdad? Sí. Que me parece que abordan diferentes cosas, ¿no? Sí, abordan diferentes cosas, y la verdad es que muchas veces manejamos multidisciplina e interdisciplina como sinónimos y no lo son.
La multidisciplina es cuando distintas disciplinas abordan un tema o un problema común, pero que no hay interacción entre estas disciplinas. Ok. Un ejemplo, a lo mejor para entenderlo fácil, es, por ejemplo, cuando salen estos libros de, por ejemplo, el Parque, Cumbres, algo así, son libros temáticos, y hay capítulos, la parte social. Entonces, ahí los sociólogos abordan el tema. Luego está la parte biológica, y ahí abordan el tema. Van como por secciones. Claro. Entonces, eso es un ejemplo claro de un trabajo multidisciplinario. Es decir, aunque hay un problema común, cada disciplina lo aborda desde su visión, pero no hay interacción entre estas disciplinas. Muy bien. La interdisciplina, la característica clave es que hay esta integración de conocimientos, de métodos, de resultados entre las diversas disciplinas. Esa es la diferencia entre multidisciplina, la interacción entre las disciplinas que participan. O sea, no es lo mismo que vaya un sociólogo a un lugar y haga su trabajo, y luego vayamos nosotros y hagamos nuestro trabajo desde el punto de vista biológico, y aunque luego lo publiquemos bajo un libro, no hubo comunicación entre ellos. Y en la interdisciplina lo que se busca es que se formen equipos multidisciplinarios y que en conjunto, en colaboración, se planteen los objetivos, se planteen las preguntas que hay que resolver, se discutan los métodos que se van a aplicar, porque son visiones distintas de una misma problemática. Entonces, esto yo creo que es dos formas, son más fáciles de entender. Y luego, que es multi e interdisciplina. Y luego, la transdisciplina, digamos que hay dos escuelas de pensamiento principalmente. Una de ellas es más académica, vamos a decirlo, y lo que, con la fórmula que define la transdisciplina es que cuando la comunicación entre las disciplinas en un trabajo interdisciplinario es tan estrecha que se borran los límites de cada una de las disciplinas. O sea, esa es una escuela, una corriente de pensamiento que marca la transdisciplina como eso, cuando de que traspasas los límites de cada una de las disciplinas. Pero hay otra corriente de pensamiento, que es la que a mí me gusta y que es además una de las más utilizadas en nuestra área de la conservación, cuestiones de sostenibilidad, etcétera, que es la social o pragmática, le llaman. Entonces, esta corriente de pensamiento lo que dice es, ok, obtienes o llegas a la transdisciplina cuando involucras actores no fuera del ámbito académico. Es decir, cuando agregas añades o integras el aspecto social, es cuando hay transdisciplina. Entonces, bajo este esquema, a mí, yo creo por eso le llaman también pragmática, porque es más operativa. Claro. De decir, ok, aquí tenemos un equipo multidisciplinario, nos juntamos a trabajar, tenemos en conjunto el plan de trabajo, pero ahora, a través de métodos participativos, por ejemplo, incluimos en la ecuación a la gente de la comunidad a también definir objetivos, plantear problemas. A mí personalmente me gusta más esto y es la forma más que más se utiliza transdisciplina en el área de la conservación de la biodiversidad, que es cuando agregas a ese actor no académico a la interdisciplina. Esa es la diferencia. Acá, por ejemplo, en el centro tenemos más actores no académicos. Claro. Y bueno, al final podemos entender entonces que sumarnos a la investigación como sociedad es muy importante, ¿verdad? Sí. Porque nosotros somos parte también de las soluciones, pero también de la problemática, ¿verdad? Porque a veces vemos a la ciencia como ese mundo aparte. Igual vemos a la naturaleza como ese lugar a donde visitar, cuando, como en un principio nos lo mencionó, pues la naturaleza está en nosotros, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Bueno, ahora, voy a compartir algo también. Bueno, como museo, el Museo de las Aves de México tiene dos reservas naturales, que son la Reserva del Taray, en la Sierra de Arteaga, donde se protege a la cotorra serrana oriental, y es administrada junto con la CONABIO, que es la Comisión Nacional para Uso y Estudio de la Biodiversidad,
Y también el museo tiene una reserva natural que es la India, donde se protege al gorrión de Worten o gorrión altiplanero, como también se le conoce, que es una especie que solamente se distribuye en México y en particular en esta zona noreste del país. También ahí, o que nos compartió, eh, hablando en términos técnicos, ¿cómo lo integras en el campo? O sea, es decir, esta interdisciplina, porque bueno, de ahí es de donde nos visitan, pero ¿cómo? Se plantean los objetivos comunes que sé, y lo vas a implementar y ya depende de la naturaleza del trabajo que se vaya a abordar. Por ejemplo, en nuestro caso con fauna silvestre, pues puedes hacer desde muestreos indirectos, pues apoyarte de los elementos tecnológicos como drones que empiezan a utilizar mucho para hacer el monitoreo, las cámaras trampa que suelen también colocar en campo, incluso imágenes satelitales para pues, ver cómo ha cambiado el territorio, incluso pueden ser estudios multitemporales. Y aquí es la combinación de conocimiento técnico, digamos, que previamente haces desde el escritorio y luego cómo lo ejecutas en el campo. Y en nuestra área, el campo puede ser tan diverso, por ejemplo, como hace unos años que participamos con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en un proyecto que traía para colocar cámaras de video en nidos de águila real. Pues, por ejemplo, ese trabajo de campo había que trasladarse a lugares muy alejados, a veces de la civilización, acampar ahí en el campo, luego subir el cerro por donde pudieras caminando, para luego bajar al rapel y trabajar en el acantilado colocando la cámara de video con el nido, no sé. O por ejemplo, en los proyectos que tenemos con el proyecto de Llanero Mexicano, ahí, por ejemplo, la reserva de la India que tiene el museo, pues para monitorear el perrito llanero hay que pasarse horas quieto, bajo el sol, con los binoculares, observando el perrito de la pradera. Y, por ejemplo, en otra ocasión también vimos que había tuvimos que planear una excursión a una presa con los kayaks y estar remando por la presa hasta encontrar un ave que andábamos buscando, que ahorita no me voy a acordar cuál es, Somormujo, ¿no? Sí. Equimophorus clarki, ¿no? Exactamente. Somormujo. Porque hubo un registro, un avistamiento y no era su zona habitual, entonces nos fuimos con los kayaks a la presa, a estar remando hasta que lo encontramos, lo fotografiamos y esto lo publicamos en una revista de que habíamos... Wow. Entonces, a nosotros el trabajo de campo nos lleva a veces a estar colgados de una cuerda en un acantilado, a estar horas bajo el sol o a estar remando en un kayak en una presa y son distintos objetivos a los que nos puede llevar. Pero en el área interdisciplinaria, además de todas estas cosas, tenemos a veces que ir a hablar con la gente, hacer alguna entrevista. Por ejemplo, ahorita aquí en el centro tenemos dos estudiantes de Puebla que están haciendo su doctorado con nosotros y que están haciendo unos proyectos muy interesantes etnobiológicos. Una chica, la estudiante Fernanda, ella está recopilando el conocimiento tradicional de la región totonaca de la Sierra Norte de Puebla. Ella misma habla totonaca, entonces está haciendo las entrevistas en totonaca, las está grabando, ahorita está en el trabajo de transcribir ese conocimiento tradicional, y es otro aspecto porque ahí se liga conocimiento tradicional de los pueblos originarios, que claro, con su consentimiento y siguiendo todos los códigos de ética, nos ayudan a rescatar o a preservar este conocimiento tradicional. Y esta integración disciplinaria está porque una segunda fase de este estudio, ella es biotecnóloga,
de alguna de las especies vegetales que se utilicen con fines medicinales, ella va a hacer algunas pruebas de laboratorio para identificar algunas cosas. Y también de la Sierra Norte de Puebla está otro estudiante, el doctorado Francisco, que está haciendo algo similar, pero con hongos. Entonces está haciendo un estudio etnomicológico. De hecho, ahorita estamos en preparación de su instrumento, el cuestionario que va a utilizar, y pues también va a calcular un índice de importancia cultural de los hongos, en general de la región esta de la Sierra Norte de Puebla, y en particular con el hongo de repisa naranja, que es el Pycnoporus sanguineus, que es un hongo que tradicionalmente se utiliza en medicina. Y va a ser algo similar, también él es biotecnólogo, y a partir de este conocimiento tradicional que va a obtener, pues va a hacer también un trabajo de laboratorio para evaluar el efecto, creo, antibacteriano de este hongo. Wow, o sea, entonces ahí, digamos que la parte que en un principio nos había mencionado, pues se está aplicando, ¿verdad? O sea, está llevando a cabo tal cual, ¿no? Digamos como de librito, ¿no? Como de receta de cocina, ¿no? Sí, ese es el objetivo. O sea, el doctorado que yo estoy coordinando es en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Entonces, buscamos la manera de que las preguntas que se planteen los doctorandos para sus tesis y para sus investigaciones realmente se partan de la identificación de este sistema complejo y que haya esta integración disciplinaria para que no se queden solamente en trabajos multidisciplinarios. Entonces, sí, estamos son procesos más largos que en la investigación disciplinaria muchas veces, pero al final de cuentas podemos llegar a soluciones más completas. Claro, y bueno, ahorita que mencionaba que todos los estudios se hacen siempre bajo una ética, yo tengo un par de preguntas, a ver si nos puede dar tiempo el espacio, pero una de las preguntas que me llama mucho la atención es este avance tecnológico que se tiene para los muestreos. Sin duda alguna nos ayudan mucho porque en ciertas ocasiones, como bien mencionaba, pues subir un cerro a veces es muy cansado y ahora, bueno, pues despliegas un dron, ¿no? Y eso te ayuda mucho para tomar muestras, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo sí, la pregunta es, ¿cuál sería el impacto que tiene negativamente con la fauna en general? Porque quizás nosotros despleguemos un dron para fotografía aérea nada más, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre un pastizal o un bosque de pino. Pero en esos hábitats, pues también hay otros organismos, incluyendo aves. ¿Cómo es esta interacción? O sea, ¿hasta dónde uno como investigador puede desplegar estos drones y hasta dónde uno influye en el comportamiento de los organismos? Mínimo la influencia del observador en lo observado, ¿digamos? Entonces, aquí es importante encontrar el balance entre la tecnología que se utilice con incluso el estrés que se pueda causar a las poblaciones de fauna, etc. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta en qué medida se puede utilizar. Y la realidad es que se utiliza en aspectos puntuales y se procura que sea el método lo menos invasivo posible. Entonces, bajo estas premisas, pues ya se valora para qué sí nos sirve. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, o hace 2 o 3 años, creo, como mucho, salió un estudio, creo, hecho en Estados Unidos para ver si se podía monitorear las poblaciones de perrito llanero con dron. Y aunque es posible, los investigadores concluyen que no es conveniente, o sea, no conviene. Y aquí no entraron en tema de estrés o comportamiento, es simplemente que el tiempo, creo que había de procesamiento de esas imágenes y todo, era demasiado, que realmente no era una ventaja de utilizarla. Entonces, esta tecnología hay que saber utilizarla, hay que saber en qué sí conviene, en qué no, y hasta dónde, porque nos puede dar información muy valiosa. Por ejemplo, cuando pones los radiotransmisores a fauna que están haciendo ahora, por ejemplo, en Nuevo León, que están capturando osos y jaguares, poniendo el collar, obtienes información muy valiosa de dónde se mueve, en qué temporadas, en qué todo, y eso después, con esa información, se utiliza para hacer planes de conservación.
pero siempre con esa premisa de que sea lo menos invasivo posible y que la tecnología no soluciona a todos, no reemplaza el ir a campo, ayuda, pero no reemplaza. Yo lo veo como la exploración espacial, ¿la ves? Claro. El que podamos ser capaces de mandar un determinado robot a Marte para tomar muestras, enviar fotografías o lo que sea, es una ayuda, pero no reemplaza o no sustituye el mandar gente a las estaciones espaciales. Claro. Entonces aquí, igual, cuando trabajamos con imágenes satelitales, en algún momento habrá que ir a campo A verificar. a verificar, exactamente. Entonces, son herramientas muy útiles, nos permiten abarcar un gran espacio, muchas veces con costos de tiempo y económicos reducidos, pero eventualmente habrá que ir a campo en algún momento. Claro. Ahora, la pregunta que quiero compartir con ustedes y con ustedes, no sé si recuerden para los más jóvenes que nos están viendo, pero bueno, hubo un programa hace muchos años que se llamaba Big Brother, ¿no? Entonces, después de eso, digamos que en conservación, también se dio ese efecto donde se ponían cámaras y se ponían pues a disposición de las personas, y uno desde su casa, a lo mejor si tenías acceso a través de una suscripción, pues podías ver si el oso estaba ahí dormido o si el ave estaba anidando y demás. Y eso sirvió mucho pues para obtener fondos, ¿no? En su momento sirvió mucho, pero después parecía que nosotros como seres humanos empezamos a ver a la naturaleza nada más a través de la pantalla. ¿Qué tanto es bueno, digamos, en ese sentido, si es positivo o no el poner una cámara para que nosotros solo a través de nuestros celulares que tenemos veamos a la naturaleza, cuando nuestra premisa es somos parte de la naturaleza, o sea, no está en mi celular la naturaleza? Claro. Sí, pues es complejo porque por un lado se puede sensibilizar al público general con algunos aspectos de la biología de alguna especie que sea carismática, especialmente, lo que sea, pero ese es el riesgo que se corre y es una tendencia que se sigue viendo, esta desconexión de las personas con la naturaleza, porque ¿para qué, mencionan algunos a lo mejor, para qué voy a ir al campo a pasar, porque comentábamos antes, estar con el sol, con los mosquitos, con, no sé, hay mucho viento y me molesta el viento y todo, si puedo ver lo mismo desde la comodidad de mi casa con la pantalla? Entonces sí es complicado porque este contacto con la naturaleza es importante de mantener y de ahí la importancia también que en ciudades o en poblaciones que somos cada vez más urbanos, pues lo que nos queda como refugio son los parques que tenemos en las ciudades, y al menos que ese vínculo esté a través de estos parques cuando no es posible ir a un bosque, a un matorral o lo que sea. Pues sí es complicado porque está esas dos posibilidades, que la gente prefiere ya no ir al campo porque al cabo que lo ve desde la pantalla, y que se pierde esa conexión con la naturaleza. Y lo que es peor es que esta tendencia que nosotros la vimos junto con dos amigos, una amiga portuguesa y un amigo español, publicamos pues, allá en el 2018 un artículo donde nosotros veíamos que en la investigación de conservación cada vez había menos trabajos de campo publicados. Y esto, desde entonces, es una tendencia que se sigue manteniendo. O sea, a día de hoy sigue habiendo artículos que se publican donde esta desconexión con la naturaleza ya no es solo la gente urbanita que no tiene ningún contacto directo con ella, sino que los mismos estudiantes de biología, de veterinaria, de ciencias ambientales, están también con esta desconexión con la naturaleza, y es un problema que muchos científicos alrededor del mundo están pues levantando la mano para decir, hey, hay que tener cuidado porque incluso los programas de biología en muchas universidades están reduciendo las horas de campo. Entonces, es algo que trae otro tipo de consecuencias y que es deseable evitar
en la medida de lo posible esta tendencia, pero la seguimos viendo desde hace pues, casi 10 años que nosotros hicimos este trabajo. Esta tendencia se mantiene a cada vez menos gente que tenga contacto con la naturaleza. Bueno, y esta parte de la investigación que nos ha comentado, haciéndola extensiva para nuestro país, para México, ¿hay algún otro centro como el que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila que tenga esta visión, este objetivo, o solo son ustedes, o quizás a lo mejor tienen otro nombre, pero también cumplen estas funciones? Sí, hay varios lugares, varias universidades en el país que tienen algunos centros. Por ejemplo, sé que la UNAM tiene un centro de investigación interdisciplinaria también. De hecho, en conjunto hace muchos años fue como empezó este centro. Muy bien. Y seguimos en contacto. Ahí tenemos investigadores de ese centro de la UNAM que colaboran, son parte del claustro académico de nuestro doctorado y tal. Entonces, sí hay distintas, tanto planes de posgrado como centros de investigación que tienen este enfoque interdisciplinario, pero sí es también una realidad que está muy inclinado hacia más el aspecto social. O sea, como que las personas, los investigadores del área social son los que se han apropiado más del término de interdisciplinario y del concepto, y de la generación de investigaciones también sobre investigación interdisciplinaria y tal. Y los que estamos acá en ciencias naturales, pues muchos de los trabajos que hacemos son interdisciplinarios, pero no lo declaramos, no sabemos que estamos haciendo trabajo interdisciplinario, y en realidad lo estamos haciendo precisamente porque la misma realidad nos marca la pauta de que no podemos abordarlo desde una sola disciplina. Entonces, claro, se va haciendo, pero sí hay otros centros. Todos tienen un enfoque distinto, algunos muy cargados más hacia estudios sobre la interdisciplina, pero no precisamente que hagan investigaciones interdisciplinarias. Claro, ya. Entonces, hay veces que hay mucho desarrollo teórico sobre interdisciplina, transdisciplina, cómo hacerlo, cómo no debería ser. Y a la hora que ves el listado de publicaciones de estos investigadores, son todas, o gran parte de sus investigaciones que hablan sobre interdisciplina, pero no hacen investigación realmente interdisciplinaria. Claro. Entonces aquí el enfoque que tenemos en el centro es que la investigación no solo debe generar conocimiento, sino que además debe tener pertinencia social. Entonces encaminamos mucho las investigaciones a que tengan esta parte social, que sean pertinentes, que en la medida de lo posible aporten el granito de arena a resolver un problema y que no se quede todo en el campo académico solamente. Claro, y en la teoría, bueno, en lo teórico, ¿no? Sí. En la falta de aplicación. Exactamente. Ahora, con base en esto que nos dijo, la verdad es que me interesa, me llegó esta pregunta es curioso que bueno, voy a hablar de México, pero es curioso que en México varios centros que existen, de repente no tienen estudiantes propios de la región, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los temas que para la gente que nos está viendo a través de redes sociales, el estado de Coahuila está dentro del desierto chihuahuense, uno de los más grandes en Norteamérica, ¿no? Y que nos da pues una serie de particularidades geológicas, de historia geográfica y demás, pero para las personas que ahorita quizás terminaron la licenciatura o terminaron la maestría y están buscando un doctorado, ¿con quién pueden acercarse para desarrollar un tema como el que nos mencionó? Sí, pues las puertas están abiertas. De hecho, se acaba de cerrar, o se acaba de iniciar nueva generación ahora a finales de enero del doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Ya se cerró convocatoria, pero está abierta, por ejemplo, el doctorado en estudios interdisciplinarios con orientación social, a estudios sociales. Entonces, están las puertas abiertas aquí en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila.
ahí se pueden acercar con nosotros. Tenemos un equipo de docentes, investigadores multidisciplinario y abarcamos temas tan diversos. Mira, para que te hagas una idea, en la generación que tenemos ahorita en este doctorado de Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, tenemos músicos, educadores, biotecnólogos, tenemos un agrónomo, pues yo creo básicamente con eso, pero así de diverso es, o sea que hay músicos que están haciendo su trabajo de investigación y es la misma generación, tenemos temas en comunes y desde ahí se ven si el problema es de educación, si es de musical, si es de alguna cuestión de sostenibilidad, entonces la verdad que es los programas que tenemos en el centro son muy interesantes por esta característica de interdisciplinaridad y de ver estos problemas complejos. Entonces, las puertas están abiertas para que venga gente de cualquier disciplina y poder trabajar juntos. Y bueno, como lo mencionó a lo largo de la charla, no necesariamente tendrían que hacer la investigación en el estado de Coahuila, ¿no? Puede ser desde su región de origen, aunque bueno, pues considerando que el estado de Coahuila es uno de los 3 estados más grandes de la República, con 38 municipios, sí valdría la pena enfocar pues nuestro esfuerzo en comprender más a la región del desierto chihuahuense, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, tenemos, y afortunadamente lo podemos abordar desde ángulos muy diversos. Y esa es una de las intenciones de buscar el enfoque regional en todas las investigaciones que sean posibles. Eso entonces, pues, para quienes nos están viendo, pues les abre la puerta de que pueden venir aquí al Centro de Estudios E Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Coahuila para colaborar con la investigación científica, ya sea desde su lugar de origen, si viven en el centro o sur del país, y si están aquí en el norte, en la parte noreste o en el noroeste también, poder integrarse a este equipo de investigación que, como hemos visto, pues son muchos investigadores que tienen la capacidad de poder guiar a los estudiantes a comprender de mejor manera la realidad compleja, entre ellas la biodiversidad, ¿no? Ahora, una pregunta, porque ya se nos ha ido el tiempo, doctor, con esta charla bastante agradable. La investigación que se hace, ¿cómo es que se traduce, o cómo es que podríamos decir que tiene un impacto? Para que la investigación, fuera de lo que ya nos comentó, ¿qué necesita? O sea, ¿hacia dónde debe traducirse la investigación? Sí, eso es algo muy importante porque al principio de la charla que hablábamos de las publicaciones científicas, es una realidad que esas publicaciones científicas están dirigidas a otros científicos y lo que pasa, desgraciadamente, en muchas ocasiones es que ese nuevo conocimiento se queda solamente en el ámbito académico. Esos trabajos los leen unas cuantas decenas de científicos especializados en el tema y ahora con las redes sociales y este mundo conectado es más rápido, pero tradicionalmente pasaban años hasta que ese conocimiento científico se bajaba a algo más práctico. De hecho, ahí había algunos estudios que decían que eran unos 10 o 15 años, por ejemplo, que tardaba que el conocimiento científico llegara a un libro de texto. Wow. Entonces, ahora esto va mucho más rápido, la verdad. Pero una parte importante de nuestro trabajo como investigadores es, además de hacer la publicación científica dirigida a otros científicos que son los que van finalmente a validar o a refutar nuestros hallazgos, tenemos que hacer trabajos de divulgación y de difusión, que es lo que ahora el antiguo CONACYT, ahora es CECITI, llama Acceso Universal al Conocimiento. Ya forma parte de nuestro trabajo llevar ese conocimiento, traducirlo, entre comillas, de este lenguaje técnico-científico
lenguaje para público en general, y que realmente el público pueda apropiarse también de este conocimiento. Y mucho de este conocimiento científico, por todas estas investigaciones científicas, pueden traducirse después en políticas públicas, aplicándola a nuevos proyectos ya de intervención, pero que tengan estos proyectos de intervención una base técnica sólida detrás, que no sean ocurrencias del gobernante en turno, por así decirlo, de quien esté a cargo en ese momento, sino que esto tenga realmente una repercusión. Entonces, no es fácil, pero es a lo que se tiene que pretender que esto lleve. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, hace ya de muchos años, algunos años, sí, trabajamos en una herramienta para la administración, el equivalente a lo que sería aquí un estado, que es Castilla-La Mancha. Nosotros, parte de mi tesis fue desarrollar una herramienta para la gestión de la cacería deportiva en este estado. Hay una actividad económica muy importante y muy practicada. Entonces, para que te hagas una idea, este proyecto fue financiado por la propia administración. Nosotros mantuvimos al tanto en todo momento de los avances en la administración, teníamos reuniones de vez en cuando con ellos, les mostramos los avances, les presentamos los resultados de nuestra investigación y cómo se podrían aplicar y cómo se podría facilitar su trabajo. Lo aceptaron, el trabajo, y hasta donde sé creo que nunca se aplicó, nunca se llevó a cabo. No se llevó, se quedó ahí guardadito, ¿no? Se quedó ahí guardado como suele ocurrir. Y eso, insisto, que teníamos todo a favor porque fue financiado por la propia administración. Ellos están de acuerdo, pero aún así no se llegó a implementar. Entonces, hay que también, digamos, esto que te decía de la transdisciplina, buscar la manera de integrar a estos actores. En este caso, se hizo y aún así no se logró, pero yo creo que ese es el camino. Hay que integrar a la sociedad, gobierno, asociaciones civiles, a los trabajos académicos, metodologías participativas y todo, para procurar que este conocimiento no se quede como algo rezagado, un dato curioso, algo así, sino que realmente va a tener utilidad para la sociedad. Claro, y en este sentido, la verdad es que era una pregunta que quería hacer, es que la transdisciplina es entonces uno de los mecanismos que serviría, ¿verdad?, si se lleva a cabo para que la política, o sea, es decir, no sé, el diputado, el senador, el que hace las leyes, pudiera accesar a esa información y entonces ahora sí, transformarlo en una política pública, ¿verdad? Sí, porque no solo tendría acceso a la información, sino que él mismo sería generador de esa información, al estar participando como parte del equipo. Entonces, se espera que por este camino sea más fácil de aplicar o de llegar a soluciones a problemas puntuales. No es lo concreto, no es lo mismo que venga gente de la universidad, visto desde el punto de vista de quien está en el territorio, digamos, que venga alguien externo de la universidad a decirme a mí cómo debo hacer mi trabajo, mi actividad y todo. Ya desde ahí se parte a lo mejor un camino menos favorable, que si él forma parte de la creación de esas. Sí, ¿verdad? Esa es una forma y además uno conoce más ese mundo, que yo supongo que debe ser un mundo totalmente, a veces ajeno a nosotros, de cómo se genera una charla, una política, cómo se crea una ley, qué debe de llevar, qué no debe de llevar, ¿verdad? Porque pues somos una población donde hay muchos seres humanos que tenemos diferentes formas de pensar, de ser, ¿no? Y todos debemos estar contemplados, ¿no? O sea, también es eso complejo, ¿no? Sí. Ahí viene para llegar a abordar estos problemas complejos, necesitamos, por fuerza, equipos multidisciplinarios, procurar la interdisciplina o la transdisciplina, para poder, acercarnos a la solución. Ok, bueno, pues ya ven cómo realmente sí podríamos ir entendiendo mucho mejor los sistemas complejos y cómo ahora ya no hay que tenerle tanto miedo. Bueno, todavía tengo un poquito,
Pero ya no tenerle tanto miedo a esta palabra de complejidad, ¿no? Bueno, queremos agradecer, ya estamos a poco tiempo de terminar esta charla. La verdad es que ha sido, por lo menos para mí, ha sido muy agradable, muy amena. Hemos aprendido mucho. Y bueno, queremos agradecerle a la licenciada Sofía Strozzi Guerra, que es la directora del Museo de las Aves de México, quien pues, ha impulsado este tipo de acciones para que las personas, tanto quienes vienen al museo como a través de redes sociales, están conociendo más sobre la biodiversidad. Tenemos todavía un poquito de tiempo para un par de preguntas que vamos a hacerle aquí al doctor antes de que se nos vaya. Vamos a tratar de conocer más sobre este mundo de la complejidad y de los estudios multidisciplinarios, transdisciplinarios. ¿Y cuál el otro me faltó? Multi, inter, trans. Es correcto, multi, inter y trans. Ok. Bueno, después de todo lo que nos ha compartido, todavía nosotros estamos a tiempo de poder revertir esta pérdida de biodiversidad, que si bien es cierto, quizás no se ve, algunas veces dependiendo de la época del año, pues se puede notar. Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno y se están sintiendo temperaturas muy altas, lo cual en casos de la problemática de incendios forestales es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿todavía tenemos esa oportunidad de revertir lo que hemos ido destruyendo o cómo lo ve? Digo, siendo sinceros, ¿verdad? Yo tiendo a ser optimista, aunque la realidad es que estamos en un punto. Hay algunos estudios recientes que nos indican que cada vez más pronto agotamos los recursos que tenemos. Por ejemplo, sí, con el número de habitantes que estamos en el planeta, tenemos unos recursos limitados al año, cada vez agotamos esos recursos mucho antes de que se complete ese año. Entonces, estamos en una situación crítica, pero yo no creo que no queda otro camino que el de ser optimistas y de ponernos a trabajar para hacerlo. O sea, tenemos que buscar la manera de dar esta investigación científica con políticas públicas, con la participación ciudadana, para ir tomando conciencia y generando estas soluciones. Porque si no hacemos algo pronto, yo creo que sí podremos llegar a un punto de no retorno y no queremos llegar ahí. Entonces, estamos en el camino, no sé exactamente qué podemos hacer como puntos concretos, pero definitivamente hay que estar en el camino y hay que pensar que se puede hacer y estar trabajando para hacerlo. Sí, y a veces la verdad es que yo leí por ahí una frase que decía que educar en el amor y no en el miedo, ¿no? A veces cuando uno va a ciertas charlas y de repente te ponen números rojos, donde te crea una sensación de mucha incertidumbre, ¿no? Lejos de hacer eso, siento que lo mejor es de lo que tenemos, mejor acercarte para que te enamores de lo que tenemos, ¿no? Y entonces siento que eso es siento que es como más productivo, no te quedas pensando en que ya dentro de 2 años ya no va a haber ese recurso, ¿no? Sino lo ves de otra manera, ¿no? Creo que el enfoque tiene que ver, ¿no? Sí, tiene que ver, porque si desde un momento ya lo das por perdido, ya no haces nada. Entonces, hay que ser conscientes de que estamos en un punto crítico, que urge hacer cosas, trabajos, investigación, cambiar políticas públicas, cambiar hábitos, que es muchas veces lo más difícil, porque algunas veces implica a lo mejor sacrificar algunas comodidades que tenemos, pero es que tenemos que hacerlo ahora o nunca, digamos. Es verdad, sin no perder ese optimismo, pero sin perder de vista que estamos en un punto crítico y que hay acciones que urgen realizar. Claro. Ahora, ¿tendría algún mensaje que nos pudiera compartir sobre
las personas que ya se están dedicando a la conservación o, por ejemplo, a los futuros estudiantes, tanto de licenciatura, maestría, doctorado, o inclusive a las personas que andamos a pie, ¿no? Es decir, a las amas de casa. ¿Cuál sería el mensaje que ellos, con el que usted podría compartir con ellos relativo a la conservación? Sí, pues que nos acordemos que nosotros mismos somos biodiversidad, que la necesitamos para vivir, que es necesario que haya más profesionales de nuestras áreas. Como comentábamos antes, que debido a esta desconexión con la naturaleza, muchas personas creen que no es tan importante quizás conservar una especie vegetal o animal, y no, estamos, como mencionamos, en un sistema complejo donde no somos capaces de predecir en esta misma complejidad qué pasa si se pierde alguna de estas especies, por ejemplo. Entonces, como mensaje final, que hay que trabajar por la conservación, que es una práctica además muy bonita, muy entretenida. Observar aves es relativamente sencillo y económico, y que lo comentábamos antes de iniciar, que hay estudios recientes. Yo estaba viendo uno esta mañana que publicó en una revista de neurociencia, donde los resultados es que la observación de aves trae beneficios para la salud mental de las personas que la realizan. Se generan distintas conexiones cerebrales que son beneficiosas para la salud. Entonces, se acerquen aquí al museo a ir conociendo la biodiversidad, las aves en concreto en este caso, que se acerquen no le tengan miedo a acercarse a las facultades de biología, de agronomía, de veterinaria, que hay muchas que son carreras muy bonitas y muy necesarias. Y bueno, yo creo que es pertinente el poder compartir los datos de dónde pueden contactarlo, por si algún estudiante pues quiere intentar, bueno, no intentar, sino quiere acercarse, quizás a lo mejor no para un doctorado, pero entender más de este mundo, pues me gustaría que usted pudiera compartir los datos, dónde se encuentra este centro, ¿verdad? Porque eso es también importante. Bueno, nosotros aquí en Saltillo, pues ya sabemos dónde está, pero hay gente que no sabe en dónde está, ¿verdad? Entonces, que nos pudiera compartir más. El Centro de Investigación, el Centro de Estudios de Investigaciones Interdisciplinarios, está más fácil, CEI, o sea, CEII, CEI. Lo pueden buscar en internet, el CEI, y saldrá también la página de la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí aparecerá la información de los de contacto. Y estamos ubicados en el campus de Arteaga, en el Centro Cultural, en el segundo piso. Ahí está las instalaciones de oficinas del CEI. Entonces también todo el mundo son bien recibidos cuando gusten. Y por las redes sociales no las sé, pero el centro está presente en Instagram, en Facebook, LinkedIn, entonces también por ahí pueden buscar información, y pues nosotros encantados de recibir propuestas, estudiantes, servicio social, proyectos de investigación, consultorías, etcétera, pues estamos a su servicio. Bueno, pues la verdad es que ha sido una verdadera charla muy placentera, ¿no? Espero que para ustedes también así lo haya sido. Hemos conocido estos niveles de complejidad que son necesarios también para comprender la biodiversidad y que, pues, en realidad, aunque la palabra, sigo insistiendo, suena como muy impactante, desde nuestra casa podemos estar promoviendo la conservación de la biodiversidad, con acciones muy pequeñas, como pues si no usamos una luz, pues apagarla, si no estamos cargando nuestro celular, pues quitar el cargador, la luz que no necesitamos afuera de nuestras casas, la podemos quitar porque en muchas ocasiones algunos organismos, no solamente las aves, son atraídos y terminan ahí. Ahí cuidar el agua, o sea, si ustedes ven, cada una de esas acciones
cada una de esas acciones que hagamos como individuos, pues nos va a permitir tener mejoras en nuestra vida y obviamente pues a nivel sociedad pues nos va a permitir seguir disfrutando del mundo, ¿no? Doctor, pues le agradezco mucho el que nos haya podido acompañar el día de hoy, que ustedes puedan acercarse a la biodiversidad. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, aunque lo mejor sería dejarlas un ratito, desconectarnos de las redes para conectarnos con la naturaleza, ¿no? Así que les agradecemos mucho de parte del Museo de las Aves de México, agradecemos al Patronato del Museo de las Aves de México, a don Aldegundo Garza de León, a la licenciada Sofía Strozzi, por supuesto al doctor Antonio Ríos, quien nos donó un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros y nos vemos en la próxima.